A ver, Cristo viene. Todavía puedo aumentar un poquitico más. Cristo viene. Amén. Amén. No, este amén todavía le falta un poquitico. Amén. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Todos, ¿cierto? La estamos esperando. Alabado sea el nombre de nuestro Creador. Muy bien. Hay una ofrenda musical que me gustaría cantar en esta mañana antes de abrir la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos ser semejantes a Jesús? Amén. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Amén. Todos, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Me probará y saldré como oro. Me limpiará y saldré como cristal. Me guiará por sendas de justicia. Afirmará mis pasos al andar. Me sostendrá con su mano derecha. Me mostrará el camino a seguir. Es mi Señor, Dios Todopoderoso, que guiará mi vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, me glorificará y seré semejante a mi amado Jesús. Él te dará la paz que necesitas, te ayudará en tu duro caminar. Confía en Él, entrégale tus penas, solo Él será un amigo de verdad. Te sostendrá con su mano derecha, te mostrará el camino a seguir. Es tu Señor, Dios Todopoderoso, que guiará tu vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, te glorificará y será semejante a tu amado Jesús. Es mi Señor, Dios Todopoderoso, que guiará mi vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, nos glorificará y será semejante a tu amado Jesús. Amén. Amén. Todos queremos ser semejantes a Jesús. Amén. Amén. Entonces la pregunta que surge es: ¿qué estamos haciendo para ser semejantes a Jesús? Esa es la pregunta del millón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Dios. Oremos. Maravilloso y tierno Padre que estás en los cielos, grandes son tus maravillas para con cada uno de nosotros. Oh Dios, ahora que vamos a meditar en las páginas sagradas durante los próximos minutos, imploramos, oh Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder asimilar, comprender y practicar y enseñar a otras personas lo que tú nos vas a mostrar en esta hora. Amén. Oh Señor, dirígenos, oh Padre Celestial, y que a través de la temática de esta hora tú nos muestres las herramientas necesarias e indispensables, oh Señor, para ser buenos misioneros conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuántos venimos armados en esta hora del día?
Ahí quiero ver arriba las Biblias. ¿Dónde están sus armas, sus espadas? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a amarrarla a nuestro pecho. Vamos a amarrarla a nuestro pecho y vamos durante un minuto a cerrar nuestros ojos cada uno de ustedes. Y va a hablar con el Señor con su Biblia amarrada a su pecho. Y vas a sentir algo muy grande. Así que un minuto en una oración personal. Podemos comenzar. Esta pequeña terapia espiritual es muy práctica y muy buena. Si tú sientes miedo en tu corazón, lo primero que debes hacer, lo primero que debemos hacer es coger nuestra Biblia, amarrarla a nuestro pecho, tener una oración personal y concentrarnos en esa oración. Concentrarnos en lo que Dios nos quiere mostrar a través de ese acto tan sencillo. Así lo hizo un ministro cuando sentía miedo en la oscuridad. Y cuando agarró su Biblia, la apretó a su pecho y empezó a orar. Y cuando él estaba orando, cuenta él en su experiencia, sentía que ese miedo estaba desapareciendo y empezaba a llegar calma, paz y tranquilidad a su corazón. Todo lo que Dios puede darnos es grande. Por eso, mis hermanos, nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, un pasaje central e importante en esta hora de la mañana. Mateo 7, 21. Vamos a leer también el versículo 22. Mateo 7, 21 y 22. Nos dice lo siguiente. Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero vamos a centrarnos en el versículo 21, solamente en el 21. ¿Qué significa el hecho de que el Señor nos diga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Te has puesto a preguntar qué significa eso para tu vida? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy día podemos ver diferentes predicadores en diferentes congregaciones que expulsan espíritus impuros, que sanan personas enfermas. Pregunto yo, ¿será que el Señor actúa de esa manera? ¿Será que el Señor obra de esa forma? Haciendo que la persona tiemble cuando un predicador de repente le toca la frente a una persona y por causas que para la gente es inexplicable empieza a temblar. La palabra de Dios me dice de que el Espíritu Santo actúa ¿de qué forma? ¿A través de qué? A través de una conexión personal en cada una de nuestras mentes. Pero ¿cuándo qué? Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y transforme cada corazón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa seguir los designios del Señor? Hacer la voluntad de Dios significa amarlo sin reservas. Hacer la voluntad de Dios significa ir a donde Él nos mande. Hacer la voluntad de Dios significa sacrificar inclusive las cosas que nos alejan de Dios. Como en cierta ocasión había un joven llorando, le encantaba el fútbol, amaba muchísimo el fútbol, que hasta inclusive estaba a punto de entrar al Deportivo Independiente de Medellín.
pero cuando conoció de la iglesia adventista y se bautizó, cuenta en su experiencia que a él le dolió muchísimo en el alma el saber que tenía que dejar el fútbol por seguir a Cristo. Pero aún así lo hizo. Abandonó el fútbol y siguió a Cristo Jesús. Hoy día es bautizado en la iglesia adventista en Medellín. ¿No decimos amén, hermanos? Amén. Él nos comentaba con lágrimas cómo fue el proceso. Pero aún así, hoy día, este joven es un ejemplo para muchos jóvenes en cualquier lugar a donde él va. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos a leerlo hasta el versículo 49. Lucas 6, 46 al 49. Dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Este pasaje, mis hermanos, nos muestra dos aspectos fundamentales de la vida cristiana. O para encerrarlo todo, nos muestra el que es cristiano y el que no es cristiano, o el que es también cristiano a medias. Todo el que oye mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Y vuelvo y recalco el pasaje: es semejante al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso ¿qué? Un fundamento. Y cuando llegó el río, cuando golpeó con ímpetu contra esa casa, no la pudo mover. ¿Por qué? Porque tenía una base, tenía una firmeza, tenía un fundamento en el cual se mantenía firme esa casa. Y luego hace la aclaración: pero aquel que escucha la palabra del Señor y no hace, no practica, es semejante al hombre que construyó sobre tierra, que cuando llegó al río, esa casa cayó y fue que grande su qué, grande su ruina. La importancia de la obediencia, mis hermanos, es vital para nuestra salvación. Si nosotros no obedecemos a la voluntad de Dios, si nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada, entonces ¿de qué sirve llamarnos cristianos? ¿De qué sirve venir a una iglesia? ¿De qué sirve hacer la voluntad de Dios entonces si no vamos a obedecer? ¿De qué sirve entonces tener una Biblia en la casa si la tenemos en el baúl del olvido y no en el baúl de los recuerdos? Aquí algo me llama la atención, que dice el versículo 48, la última parte: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús. La misma palabra del Señor le dice en el Nuevo Testamento de que el Señor Jesucristo es la piedra angular, es la roca de los siglos. Y si tu vida está fundamentada sobre esa roca, déjame decirte, hermano, que pueden llegar problemas, pueden llegar dificultades, pero tu fe no va a decaer, porque tu vida está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Pueden llegar luchas, pueden llegar desastres naturales, pero si tu vida y nuestra vida está fundada en Cristo Jesús, déjame decirte que tu vida se llena de éxito. Si tú tienes a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo como lo mejor de lo mejor para tu vida, entonces
habrás alcanzado la esperanza bendita del pronto regreso de Jesús a esta tierra. Decimos amén, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a repetir todo este pasaje. 1, 2, 3. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. La pregunta que surge en base a este pasaje, a lo que hemos estado estudiando en esta hora de la mañana, mis hermanos, es la siguiente: ¿cómo está tu casa? ¿O cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra casa? No la casa terrenal que tenemos aquí, no la casa, sino nuestro corazón. Porque recordemos que nuestro cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está esa casa? Esa es la pregunta que surge y la pregunta que lanzo para reflexionar. ¿Cómo está esa casa delante de los ojos de Dios? ¿Será que esa casa está ordenada completamente? ¿Será que esa casa está completamente desordenada? ¿Será que esa casa tiene bombillas para poder alumbrar y para poder ver? ¿O será que esa casa está en completa oscuridad? ¿Será que esa casa tiene cizaña o tiene trigo? Eso, mis hermanos, para que nos pongamos a reflexionar. Ahora, Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27. Mis hermanos, la obediencia, vuelvo y les recalco, es importante para nuestra salvación, porque sin obediencia no hay salvación. Eso que lo tengamos en claro. Sin obediencia no hay ¿qué, mis hermanos? No hay salvación. Lucas 13 del 25 al 27 dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no ¿qué? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de ¿qué? Hacedores de maldad. La palabra de Dios también me dice de que el Señor cuando venga, claro, hacen una ilustración, que cuando Él venga por segunda vez sacará dos grupos fundamentales. ¿Cuáles son esos grupos? Los justos y ¿quiénes? Los impíos. ¿Y qué le dirán a los de su derecha? Venid a mí, ¿qué? Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Y empieza a dar las razones. Porque tuve hambre y me diste de ¿qué? De comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y ¿qué más? Me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces la gente preguntará, pero ¿en qué momento, Señor, te hemos visto así? Y luego dice el Señor más adelante, porque si lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí también ¿qué? Lo hicisteis. Entonces le dirán a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, ¿no qué? Y no me diste de comer. Tuve sed, ¿y no qué? Y no me diste de beber. Enfermo, y no me visitasteis. Desnudo, y no me cubristeis. En la cárcel, y no qué? Y no vinisteis a mí. Y luego lanza la misma razón, porque si no lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco que lo hicisteis. Mis hermanos, si nosotros queremos estar
en el reino de los cielos, también debemos abarcar todo lo que es el plan evangelístico. Si en este año que está por terminar hicimos la voluntad de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Si en este año evangelizaste a tu familia, si en este año trabajaste en beneficio del Señor y de la causa, si en este año hicisteis cuanta cosa hicisteis por amor a Dios sin importar lo que pasara con tu vida, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero si no, mis hermanos, entonces, como dicen por ahí, ponte pilas, como dicen en la costa, ponte pilas. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá como ladrón en el momento en que nosotros menos lo pensemos. Así que, mis hermanos, que para el próximo año, para el 2013, le digamos al Señor: Señor, tantas almas voy a llevar a tus pies. Que para el próximo año le digamos al Señor: Señor, esto y esto lo voy a hacer por amor a ti. Si no lo hice este año, entonces lo voy a hacer el próximo año, sin falta, sin pasarme. Porque de eso también Dios nos pedirá cuentas, ya que eso hace parte de nuestra mayordomía cristiana. Ahora, hay cuatro clases de cristianos que están especificados en la Biblia. 4 clases de cristianos que nos distinguen a todos los que estamos acá. Y vamos a buscarlos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Versículo 18 en adelante. San Mateo 13, 18 en adelante. San Mateo 13, 18 al 23. Dice lo siguiente: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La pregunta que surge es: ¿en cuál de estas 4 clases de cristianos estamos ubicados? ¿Será que estamos ubicados en aquel que da buen fruto, que cayó en buena tierra? ¿Será que estamos ubicados en aquella semilla que cayó en pedregales? ¿Será que estamos ubicados en aquella semilla que cayó entre espinos? ¿O será que estamos ubicados en aquella semilla que cayó junto al camino? La pregunta que surge es, mis hermanos, ¿estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? En este año hicimos la voluntad de Dios. Acatamos lo que a Dios le agrada. Porque si es así, mis hermanos, quiero escuchar un fuerte amén. Uy, me faltó fuerza. Y los demás, los que no dijeron amén, es ahí donde les digo nuevamente: ponte pilas, pongámonos pilas, y que el próximo año hagamos lo que a Dios le agrada. Amén. En este año, mis hermanos, en este año, 35 almas se bautizaron en la zona donde estábamos trabajando, en la costa.
35 almas se bautizaron para honra y gloria del Señor. Una nueva filial fue abierta, que fue en una vereda, la vereda Playoncito, que en colaboración con otro distrito ahí dentro de nuestro campo local, fuimos con la iglesia local también donde estábamos trabajando y juntos abrimos esa nueva filial para honra y gloria del Señor. Y lo más sorpresivo es que nos encontramos con los adventistas ahí. Eso fue lo más grande. Nos encontramos con los adventistas que nos decían: menos mal que ustedes llegaron, porque nosotros no nos hacían caso. Y fue por eso que nos desanimamos, nos caímos. ¿Por qué? Porque no había gente que nos apoyara. Pero como ustedes llegaron, ahora tenemos más fuerzas para salir adelante y para seguir predicando la palabra en el lugar donde Dios nos manda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. La pregunta para terminar es: ¿hay un grupo pequeño de jóvenes en este lugar? ¿Hay un grupo pequeño de jóvenes? ¿Sí lo hay? No. Entonces, ¿dónde está el grupo pequeño de jóvenes? Quiero verlos un momento. A ver, de jóvenes. Eso, mantenga su mano arriba. Muy bien. ¿Cómo se llama el grupo pequeño de jóvenes? Todavía está apenas comenzando. Ok. El desafío, mis hermanos, que lanzo en el nombre del Señor es que nazcan nuevos grupos pequeños. Que en el lugar a donde vayamos implantemos un nuevo grupo pequeño, porque esa es también la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en este día. Amén.